Bien, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá presente en este panel de tecnología de Estado. Vamos a tener a dos ponentes en este caso, que va a ser, por un lado, Cecilia Cascante, abogada con estudio de posgrado en Derecho Informático y Derecho del Trabajo, asesora legal en ENACOM, coordinadora de la Comisión de Abogados y de la Comisión de Innovación de la Secretaría de Profesionales de UPCN, profesora titular de la materia de Gobierno Abierto, la maestría de Administración Pública en la USAL, y Camila Chirino, politóloga, magíster en alta dirección pública, investigadora e integrante del programa INAP Futuro y especialista en gobierno abierto. Yo voy a estar coordinando el programa y también exponiendo una parte. Mi nombre es Rogelio Rodrigo, soy politólogo y también formo parte del INAP. Desde INAP estamos trabajando un programa que hemos llamado INAP Futuro. El mismo consta de 3 espacios. Uno de ellos es el que formamos parte junto con Camila, que se llama Unidad Prospectiva de Escenarios Futuros. Lo que busca es plantear escenarios futuros para la administración pública. El mismo está compuesto por 3 líneas de investigación, que son empleo público y futuro, las estructuras estatales a futuro, y la que trabajamos junto con Camila y otros 2 compañeros más, que es tecnología. Esta idea de la prospectiva, aunque siempre nos cuesta pensar el estado del futuro, ya que para nosotros el futuro es a 2 semanas, nuestra idea es ir pensando, en especial, cómo va a ser la administración pública para 2030 y 2050. Esta idea, aunque parezca un poco titánica y un poco naif, está rindiendo sus frutos. Estamos ahora en fines de noviembre publicando un libro. Hemos ya hecho 4 papers en estos congresos y otros documentos y videos que después le vamos a pasar los links para que tengan acceso. Y esta idea que tenemos nosotros desde el INAP y en especial de la UPEF es la de pensar escenarios a futuro no como una idea utópica o distópica, según como lo quieran ver, sino con esta idea de que para poder entender el futuro hay que ir pensándolo. Hicimos entrevistas con distintos actores y demás, pero la idea no es un futuro así real de ciencia ficción, sino futuros posibles, y también esta idea de que para saber qué futuro queremos, tenemos que colonizarlo. O sea, esta idea de que si queremos ir para un lado con la gestión pública, tenemos que entender qué tipo de escenario queremos y qué tipo de Estado queremos para ese escenario. Dicho esto, en el caso de tecnologías, estamos armando un trabajo con un marco teórico sociotécnico, pensando la tecnología no como algo aislado e inocuo, sino como parte del Estado que cambia las costumbres, la manera de pensar y la cultura estatal. Un claro ejemplo de esto fue el tema de la pandemia y el trabajo remoto, es el más claro ejemplo que tenemos, pero el uso de la tecnología como parte de la gestión estatal no solo implica mayor tiempo, mayor aceleración en los procesos, sino también la relación con la ciudadanía y cómo impacta para el desarrollo de la carrera del empleado público. Dicho esto, le doy la palabra a Cecilia y preguntarle como disparador si la tecnología va a eliminar el empleado público y va a ser todo por app o qué. Un disparo eliminador, no. Bueno, gracias, Rogelio. No, a ver, si algo elimina a los trabajadores, es difícil que algo elimine del todo a los trabajadores públicos. Puede ser que algo los elimine o no se elimine, pero no va a ser la tecnología, en tal caso sería una decisión política. En realidad, la tecnología es un conjunto de herramientas que sirven para, particularmente las TIC, para llevar adelante procesos y que nos pueden facilitar muchísimo la vida, pero la realidad es que el quehacer, la administración tanto de la gestión de los servicios públicos, como incluso las prácticas de gobierno, si vamos a hablar también de gobierno abierto, es imposible que sea reemplazado por una tecnología. La tecnología en sí no tiene vida, o sea, es muy común. Se escuchan muchas frases que nos llevan a pensar en tecnologías mesiánicas, con un fetichismo dándole a las tecnologías poderes que tenemos las personas, pero esto es un error. O sea, ¿se puede dar un reemplazo de mano de obra por herramientas tecnológicas? Sí, pero no es que la tecnología va a desplazar a esas personas, sino que tiene que haber una decisión humana en el marco de una estrategia de realizar ese recorte. Yo no sé si que vos querés que haga que agrande un poco más, si querés que hable Cami, vayamos con la dinámica, porque con respecto a si tengo la oportunidad, me gustaría comentar un par de cosas. Si vamos a hablar de tecnología y administración pública,
tenemos que pensar en tres cosas. La primera, aunque la voy a encarar al final, la quiero mencionar como primera porque es la más importante, que es la brecha digital, el tema de la inclusión digital. La segunda es el tema de la soberanía. Si vamos a incorporar tecnologías, tenemos que pensar que sean tecnologías convenientes para los objetivos, con lo cual primero tenemos que pensar en políticas públicas, por eso digo que siempre lo que se haga con la tecnología va a ser la consecuencia de una decisión política. Tenemos que pensar cuáles son las políticas, qué estrategia de políticas públicas va a haber, en función de eso pensar cuáles son las tecnologías más convenientes para esas políticas públicas, y después, bueno, implementarlas. Y después, por otro lado, está el tema de la democracia, porque nosotros, si pensamos, y en esto voy a tratar de ser breve, porque sé que Cami seguramente después lo va a hablar, tenemos como, hay distintas líneas importantes de planes de incorporación de tecnología a la administración. Por un lado tenés toda la línea, digamos, de lo que es gestión digital, gestión electrónica, que la podemos iniciar en la década del 90 con la ley marco de infraestructura para firma digital de la administración pública. Después tenemos el plan de 2005, no quiero entrar mucho, pero tenemos toda una línea de digitalización, firma digital, la parte de segurización a través de la protección de datos personales, o sea, de qué manera hacemos que el expediente que antes era en papel, ahora sea válido de manera digital. Hoy, de hecho, se aceptó un trámite con firma digital en el contexto pesquero por parte, no me acuerdo si fue del Reino Unido o de Europa, o sea, venimos avanzando muy bien con esto y es importante. Y por otro lado hay toda una línea que viene hablando o intentando hacer proliferar una nueva forma de gestión de la democracia a través de las redes, ya yendo más para lo que es el gobierno abierto. Tanto en lo que tiene que ver con la gestión de servicios públicos, como en la gestión de ejercicios de gobierno y de gestión de política a través de las TIC, a lo que se pretende llegar es a una mayor transparencia, a una mayor eficacia, eficiencia, participación, colaboración. Y de nuevo en este punto tenemos que volver a pensar en los mismos factores que pensábamos antes, que por un lado, y esto bueno, la UNESCO a fines del año pasado sacó una recomendación para la aplicación ética de la inteligencia artificial, donde reconoce y declara que es importante que los estados entiendan que las tecnologías, que la inteligencia artificial puntualmente, no es neutral, que es programada con un sesgo, que no es infalible, que su escalabilidad, porque cuando uno empieza a trabajar con la inteligencia artificial, se alimenta de los datos y produce datos, entonces la escalabilidad de la inteligencia artificial puede llevar a que un problema, en lugar de ser resuelto, ser bien abordado, si no se está haciendo un seguimiento permanente desde el inicio de la programación e incluso sobre las consecuencias, puede agudizar los problemas sociales. O sea, puede ser algo muy positivo como puede ser algo muy negativo. No significa que las tecnologías sean malas, significa que el ser humano no es reemplazable. O sea, siempre detrás de la tecnología va a tener que haber una persona, y más si estamos hablando de política, porque al ser tecnologías de decisión, muchísimo van a afectar también, y lo vemos con también, bueno, la escalabilidad que tuvieron las fake news y demás en política, por ejemplo, ¿no? Y esto también de llevarse uno a consumir lo que uno mismo consume a través de las TIC, que uno tiene un retorno permanente alienante. Entonces, si hablamos de reemplazo de las personas por máquinas dentro de la administración pública, tenemos que pensar en este sentido también en la democracia. Y yendo al primero de los puntos, para redondear y que podamos seguir con el debate, me parece que el tema de la inclusión digital, además de, perdón, o sea, con esto de la cuestión de la democracia y de la ética de la inteligencia artificial, me gustaría resaltar un punto muy importante de esta recomendación de la UNESCO, y que es que reconoce que estas tecnologías, al tener la capacidad de tallar sobre el pensamiento propio de la persona, pueden cambiar el destino no solamente de las personas, sino también de los pueblos. Entonces, es una cuestión de proteger también a los colectivos la importancia de que cada país tenga instancias tipo observatorios o espacios que se dediquen al abordaje de toda la vida de la aplicación de inteligencia artificial para sus gestiones, ¿no? Y para gestiones no solo de gobierno, sino también entre particulares. Y siendo el tema de la inclusión digital, que parece que es el más importante, si nosotros estamos hablando de una administración pública y de un país que es federal y que es democrático, o sea, salvo que estemos pensando en una democracia calificada, tendríamos que entender que tenemos a más de la mitad de la población que o no tiene acceso a las TIC porque no tiene servicio, a veces ni siquiera servicio eléctrico, o tienen acceso de repente sí al servicio de telecomunicaciones que necesitan, pero no al dispositivo suficiente, o no tienen el conocimiento para tener la aplicación, o el dispositivo no es compatible con la aplicación, o no saben cómo usarlo, o lo que muchas veces nos pasa, y se vio muy expuesto durante el aislamiento,
es la falta de cultura para movernos seguros a través de estos dispositivos, genera grandes inconvenientes de ciberseguridad que pueden afectar tanto a los ciudadanos como puede suceder también que afecten a la seguridad del país, que eso también lo tocamos con el tema de soberanía. Que bueno, podríamos seguir mucho más, pero no creo que seamos, no van a ser las máquinas las que nos reemplacen. Las máquinas no hacen... Creo que ahí hay, ¿no? Tenemos un mito en cuanto a la idea de que parece que cuando se empieza a aplicar inteligencia artificial, que es parte de la nueva web 3.0, ¿no? Que es la nueva evolución que está teniendo Internet, parece que si viene la inteligencia artificial hay menos trabajadores, y cuando al contrario, lo que necesitamos son estados más robustos con trabajadores y trabajadoras con más capacidades que puedan entender esas lógicas, porque si no, nos van a entregar llave en mano proceso donde va a decir, mira cómo este dato te lleva a un determinado servicio y no vamos a tener la posibilidad justamente de ver cuáles son esos datos, a qué sectores dejan entrar y quienes no, digamos, porque un poco, la otra vez uno de los debates que se hacía respecto a la inteligencia artificial o esta idea de la segmentación de los públicos, ¿no? Muchas veces se habla de, bueno, si hay un público que tiene determinado perfil, entonces a nivel mercado se les muestra determinada información. Entonces eso significa que también está cortando la libertad. ¿Por qué? Porque entonces una persona que se quiere comprar un auto es un, no te voy a mostrar autos, porque si tus ingresos no dan para comprarte un auto, ¿por qué te voy a mostrar algo a lo que no vas a poder acceder, ¿no? Y entonces también corta la posibilidad de poder alguien pensar en querer adquirir algo diferente, que no tiene que estar atado a que hay un condicionante o es algo estructurado. Eso es parte de un sesgo que el mismo sistema mercantil empieza a meter, así como cuando estamos hablando de algo, seguramente les habrá pasado de que hablaron de tengo que cambiar el colchón y me parece publicidad del colchón, ¿no? Entonces, estas cuestiones que todavía, incluso podríamos decir que está bastante en pañales la Internet, porque hay un desarrollo exponencial enorme. Bueno, el tema es quién va a definir esas reglas y si van a quedar solo del lado del mercado o si van a ser los estados quienes van a tener un rol activo para regular y también darle la oportunidad a todos los ciudadanos a decir qué información accedo y a qué información no. Que son las famosas burbujas informativas, donde tenemos una segmentación y donde vamos escuchando determinada información. Pero también parece que hay un abismo, ¿no? Por un lado, en lo que pasa en el mercado, lo que nos dan la CAFAM, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, las grandes empresas, Facebook o Meta, ahora conocido así, y lo que pasa en el Estado, ¿no? Entonces, cuando miramos el Estado, parece que se va a definir una política pública y no se sabe ni siquiera cuál es la población objetivo y los usuarios o ciudadanos usuarios a los cuales se quiere llegar. Que el dato esté impuro, que queremos bajar una política pública y a qué nivel de eficiencia tiene. En su momento, cuando se hizo la IFE, ¿no? Fue un tema, era un promedio, creo que habían dicho, de 3 millones y terminaron siendo 12 millones. Entonces, es un volumen muy grande, no se puede tener una diferencia tan grande en estas cuestiones. Y esto lo traía a colación porque justo ayer había un panel sobre datos, ¿no? Y todavía estaba el debate sobre qué datos se ponen a disposición y cómo se utilizan y cómo se comparten dentro de las administraciones. Entonces creo que todavía estamos con un debate antiguo, ¿no? En donde todavía no se entiende la importancia de cómo debemos gestionar esa información, cómo se gestionan los datos, cómo se tiene que hacer una gobernanza de datos para poder decir, bueno, si las administraciones públicas hacen un uso inteligente de esa información, pueden hacer políticas públicas más eficientes. Y esto no necesariamente implica romper con las libertades o no proteger los datos personales. Aprovecho para comentarlo, hoy nos estaría acompañando acá en el panel Luis Pavagni, que por un tema personal no pudo asistir, que es subsecretario de Innovación Administrativa. Para quienes están en el Estado, es quien tiene a cargo el GD. El GD que lo conocemos todos y lo hemos sufrido en diferentes lugares. Por eso no vino. Iba a venir justamente a contar sobre las cosas que mencionamos. Es un sistema que, a ver, si no hubiera sido en la etapa de pandemia, y todo lo hemos sufrido en cómo lo han impuesto y lo han desarrollado, pero si en la etapa de pandemia no hubiéramos tenido el GD, hay muchísimos trámites que no se hubieran podido mantener en lo que era el trabajo remoto, ¿no? El TAT, que es como la ventana hacia el ciudadano para esos trabajos, para esos expedientes que trabajan en línea, también era necesario. Y especialmente debates que, cuando vos mencionabas cómo venía el desarrollo del gobierno electrónico,
El problema de la interoperabilidad, de que un sistema dialogue con otro, que pueda intercambiar información y para mejorar los procesos, es algo que data desde el año 2005, digamos. Ya desde el Plan Nacional de Gobierno Electrónico se hablaba de este problema. Y ahora se está trabajando, digamos, también las tecnologías han evolucionado en ese aspecto, en lo que se conocen como las famosas APIs, ¿no? Y que son las que permiten que cuando se comparten protocolos entre los sistemas, ¿no? Logran dialogar y se puede resguardar la información sin tener que entregar una base de datos, ¿no? Digamos, un poco sería algo así. Nosotros tenemos el RENAPER que tiene el registro de todos los documentos. Nosotros podríamos tener en otro sistema una forma de validar si ese documento es realmente válido o no y si está al día. En algunas provincias, por ejemplo, lo están aplicando, como es en el caso de Neuquén. Existe una plataforma que se llama Edge-Row, y lo que hace es que una persona cuando va a ingresar a un organismo público, observa con su documento, lo escanean al código, y dice, perfecto, y le aparecen todos los datos. Ahora, no es que la provincia tiene los datos del RENAPER, lo que hace es validar con la base de datos que tiene el RENAPER, si esa información es realmente correcta o no, si el DNI sigue vigente o no. Entonces, es una forma de que se sigan recordando los datos de los ciudadanos, en ese organismo, quien tiene la competencia, pero que a su vez permite que otros organismos puedan utilizarlo sin tener que duplicar o triplicar bases, ¿no? En este sentido, no volver a hacer un nuevo registro. Y no volver a preguntarle al ciudadano de datos que ya otorgó. Y a que hay además una credencial que da el mismo Estado, ¿no? Entonces que muchas veces pasan estas cuestiones. Entonces, son esos pequeños saltos, digamos, por supuesto a nivel tecnológico llevó muchos años para que esto se esté desarrollando, en algunos países se implementó, se está tomando esa tecnología y adaptándola a lo que es Argentina, pero son estas cuestiones que para nuestra cultura organizacional las tecnologías no solamente sobreviven por ser eficientes, lindas, rápidas y baratas, sino por la capacidad o la cultura organizacional que acompaña a esas tecnologías, ¿no? Entonces ahí cuando Rogelio mencionaba la parte sociotécnica, para nosotros cada vez que pensamos en las tecnologías a futuro en la administración pública, las estamos pensando desde ahí. Bueno, ¿cuál es la más eficiente respecto a la manera en cómo nosotros la podemos adaptar a nuestra cultura organizacional? ¿De qué manera funciona? Y sin perder de vista, además, así como Cecilia comentaba, el tema de la soberanía y la inclusión, que todas las tecnologías por detrás llevan su ideología, en donde tenemos ¿qué es lo que se prioriza? El Estado respecto a su autonomía, a su capacidad de desarrollar sus propias tecnologías. ¿Tiene el Estado la capacidad para desarrollar esas tecnologías? ¿O usan tecnologías del mercado? ¿Cuál es el costo de utilizar esas tecnologías del mercado, ¿no? Entonces, estas son parte de los disparadores y de las cuestiones que nosotros trabajamos cuando vamos analizando diferentes sistemas que son parte de lo que hace al ecosistema tecnológico dentro de la administración pública. Y nuevamente, nosotros nos acotamos más que todo a tecnologías digitales, porque tecnologías es cualquier proceso donde junta conocimiento, donde hay práctica, donde se aplica una herramienta en particular, pero las tecnologías digitales tienen esta característica de ser vertiginosas, de que en el momento que aprendes a cómo utilizarla, ya genera otro salto evolutivo y vuelve a actualizarse y te piden una infraestructura importante para llevarlas adelante, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que son características o rasgos o problemáticas, también podríamos mencionarlo, son parte de estas cuestiones que vamos analizando y trabajando y que esperamos que sirva como línea, como una ruta para definir por lo menos para qué tipo de Estado queremos y cómo lo vamos a construir. Si me puedo enganchar Sí, y aprovechando esto, nosotros la semana pasada, aproximadamente hace unos 10 días, tuvimos un congreso sobre innovación, en realidad, y profesionalización dentro de la administración pública. Y vos recién mencionabas este proceso de transformación cultural, que es una realidad y que es el principal eje de todo o sea, vos decís implementación tecnológica, no puedes tener una buena implementación de nada si no tenés un proceso de adaptación cultural a lo que estás implementando. Y hay algo que me pareció importante aprovechar la oportunidad y este panel, que es sumamente valioso, y la oportunidad de estar acá hablando en conjunto, para reflexionar tal vez sobre la importancia de que a los trabajadores públicos se nos tenga en cuenta a la hora de evaluar y de elaborar las políticas públicas.
porque lamentablemente existe una gran estigmatización, que ya parece que viene de todos lados, por la cual, frente al fracaso, yo decía, bueno, se propone la tecnología para superar problemas de una administración, porque si yo te digo, usemos tecnología para mayor transparencia, eficacia, eficiencia y qué sé yo, estos planes, que en realidad vienen, el primer plan de modernización se desprende del año 1996, viene acompañado de toda una teoría de este estado de elefante ásico inútil, que hay que achicarlo con gente que sobra, que no sirve, trabajador público, que no, hay toda una gran estigmatización del trabajador público. Y la realidad es que, contrario a lo que se piensa, nosotros somos personas que, como bien decía ayer una compañera y colega, abogada, tenemos, además de nuestra profesionalización en nuestro oficio en la administración, hacemos toda una carrera al ser trabajadores, porque estar años adentro de la administración te da un conocimiento sobre la gestión interna, que si venís de afuera no lo tenés. Pero además de eso, puntualmente, quienes somos profesionales, yo formo parte de la Secretaría de Profesionales de UPCN, no solamente somos personas que venimos de formación profesional, sino que gracias a instancias paritarias como la del FOPECAP y gracias a instancias como el INAP, seguimos capacitándonos permanentemente. Entonces, lejos de ser poco útiles o lejos de ser parte del problema, en realidad yo creo que la administración pública en sus trabajadores tiene un nivel de profesionalización y de personas idóneas y capaces y con vocación, que a pesar de bajos salarios, falta de estructura, cambios permanentes de gestión que te cambian el arco del lugar, seguimos trabajando porque tenemos vocación de servicio justamente hacia lo público, tenemos un conocimiento de lo público de todos los años de desempeño acá, más la carrera, más la formación extra y demás, y sin embargo solemos no ser convocados a la hora de pensar cómo implementar nuevas alternativas o cómo resolver los problemas. Y eso es un problema enorme. Es un problema enorme y además es muy triste porque desde afuera, cuando fracasan las políticas o fracasan las gestiones, se señala al trabajador público, se señala a la administración pública. Y eso es muy doloroso y muy frustrante, porque uno no solamente deja todo, sino que además en su propio lugar de trabajo es una forma de violencia laboral, es violento, es feo, es negativo para un trabajador que ama lo que hace, tener que estar en su subordinación técnica, recibiendo permanentemente instrucciones que uno entiende que no son las más adecuadas, pero que, y acá agrego otro complemento, dentro de un marco de precarización laboral, porque lamentablemente la estabilidad y la carrera no se cumplen como debería, muchas veces los trabajadores nos vemos obligados a aplicar directrices que no son las más adecuadas, o las que no son las que uno profesionalmente recomendaría, o no tenés ni siquiera el paño para volcar una buena propuesta, ¿no? Incluso muchas veces ayer hablábamos, el tema del régimen disciplinario es muy importante para tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la cuestión disciplinaria, lo empezaron a meter mucho, ¿no?, en torno a la aplicación de las TIC, y eso hay que tener cuidado, porque la ley manda también a que se revea, llegado el caso, de manera paritaria, y tiene toda una estructura legal, no podemos modificar una ley a través de una disposición, digo, o sea, hay que tener cuidado, y sobre todo no podemos pretender que las falencias que tenga la implementación tecnológica caigan en cabeza de los trabajadores, que generalmente ni siquiera conocen las políticas, por ejemplo, por poner un ejemplo de ciberseguridad de sus organismos, generalmente no se conocen, generalmente los organismos tienen sus instancias de seguridad de la información dentro de las áreas de informática, lo cual va en contra de las políticas de la ISO, digo, o sea, si vamos a empezar a hablar, hay un montón de cosas que nosotros las vemos, y que no es que las vemos como críticas denostativas o por un espíritu destructivo o de protesta, las vemos con dolor y nos gustaría poder aportar, digo, estos conocimientos desde lo práctico conjugado con lo teórico para pensar en conjunto un estado mejor en el cual se aplique la tecnología de la mejor manera posible. Y eso se hace a través de las instancias de diálogo social. Yo creo que esta es una instancia de diálogo social. Y por eso me parece que es un espacio para celebrar y es una gran alegría estar acá. Pero me pareció importante aprovechar la oportunidad para dejar el planteo, ¿no? Para que quienes estén escuchando esta charla se den cuenta de que hay una posibilidad de hacerlo y de hacerlo mejor. Y ni siquiera va a salir más caro, o sea, no hay que pensar de dónde lo sacamos, porque somos trabajadores públicos, es parte de nuestro trabajo pensar las políticas públicas. Es simplemente capitalizarnos bien. Y de manera democrática. Bueno, esto que comentaba Cecilia también de ser un espacio para poder reflexionar y trabajarlo, también tiene que ver con una dinámica que nosotros queríamos darle al conversatorio. Entonces,
si bien hicimos una primera presentación, más desde la parte tecnológica o más dura, desde la mirada de los trabajadores también, queríamos compartir con ustedes un pequeño corto, un pequeño video que estuvimos trabajando desde el área de perspectiva, e invitarlos a reflexionar sobre eso y escuchar también cuáles son sus puntos de vista al respecto, y qué les parece, porque también la idea de cómo pensamos el futuro no es una cuestión de sentar a un conjunto de tecnólogos, expertos, y que en una mesa definan para dónde hay que ir, sino que justamente es una construcción social, es una construcción colectiva. Si no, siempre pasa lo mismo, el plan puede ser perfecto y hermoso, pero si nadie lo conoce, si nadie lo comparte, y no es algo que compartimos entre todos y lo trabajamos de manera colaborativa, queda en un hermoso papel ahí guardado en el escritorio, y la idea es justamente en esta instancia aprovechar el espacio para ir reflexionando sobre estas cuestiones, llevamos algunas ideas, compartir puntos de vista y poder hablar sobre estos impactos. Así que, ¿no? sí. ¿Cómo compartir pantalla, directora? Bueno, espero que los que estén del otro lado también lo van a estar viendo. El multiverso es un concepto que nos permite referirnos a la existencia de múltiples universos diferentes del nuestro. 12 de septiembre de 1857. En las afueras de la ciudad nace el quinto hijo de Doña María. Deberá esperar la llegada del cura para que lo bautice. El registro de su nombre y su fecha de nacimiento dependía de la iglesia y sus visitas. Podía demorar meses. Niños como este solían llevar el nombre de un santo según el día de su bautismo, en este caso San Eduardo, aunque su familia lo quisiera llamar Manuel. 12 de septiembre de 2022. A través de una página web y utilizando un código impreso, la familia de Manuel accede al acta de su nacimiento. Escaneando documentación en papel y completando formularios en línea, logran iniciar el trámite. También tienen que usar una app. La familia de Manuel esta vez no tuvo que esperar meses, sino semanas, y su hijo lleva el nombre que siempre desearon. 12 de septiembre de 2030. Ya no se necesitan documentos en papel ni hacer trámites presenciales. El Estado acompaña a las familias y se anticipa sus necesidades. La interconexión entre organismos permite acceder a la información, verificarla y editarla. Incluso anticipándose a la llegada de Manuel, todos los trámites necesarios se pueden resolver desde la virtualidad. Otras realidades son posibles. Bueno, no, antes de seguir con esto, voy a hacer la tiranía del panel y voy a preguntar yo primero. Dos preguntas. El guión de este video está basado en un caso real. Fui padre hace 9 meses, entonces tuve que sufrirla a mi Argentina. Siempre la discusión interna es más datos o menos datos. Entonces, la pregunta para Cami es, un poco lo que mencionó Cecilia, el tema de la brecha digital. ¿Qué hacemos cuando no tenemos infraestructura para el tema de digitalizar trámites, ¿no? O sea, esa deuda pendiente que tiene. Y en el caso de Cecilia, que habló bastante del tema de la soberanía, y haciendo hincapié en este tema de los trabajadores, la soberanía necesita profesionales que programen, ¿no? Ese es el gran problema de la soberanía tecnológica. ¿Cómo ves este tema de retener talentos, ¿no? Cuando los sueldos son bajos, cualquier persona que más o menos sabe programar, cobra en criptomonedas y trabaja desde la casa, que no cumple 8 horas en una oficina. Toda esta lógica del empleo, esto que hablamos ahora un poco, el tema sociotécnico y la tecnología, cómo modifica la forma de trabajar, las formas de relacionarse con la gente, cómo vamos a lograr soberanía con una jornada de 8 horas del 1 de 30. bueno, La que prefieren. yo sé que ahí Rosa fue
al punto, porque yo soy una gran defensora de la De conectividad. darle datos al Estado. Y darle datos al Estado. Pero en primer lugar, creo que arrancaría por el tema de pensar que cuántos datos nosotros le brindamos a las grandes empresas, ¿no? A las corporaciones. ¿No? Estas empresas de que para poder viajar a algún lugar y que me muestre la ruta más cercana, le doy mi ubicación. Google tiene más información de la que tuvieron los censistas en el momento que fueron a hacer el censo este año, ¿no? Cuando preguntaban, ¿cómo es tu techo? Yo decía, Google tiene hasta las fotos de cómo es el techo, si tengo balcón o no, digamos, por ahí la infraestructura del baño no, lo dudaría igual, porque con el nivel de ¿Lo llevaste al baño información, alguna vez el celular? claro, o si compraste algo para hacer algún arreglo, digamos. La realidad es que estas empresas, lo que se conoce como capitalismo de plataforma, estaba muy vinculado a un cambio, a lo que sería a principios del año 2000, en la lógica del desarrollo del mercado, ¿no? En donde la materia prima pasan a ser los datos, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros comportamientos en las redes, es la información que alimenta estas plataformas publicitarias, en donde ellos levantan información y en base a eso definen patrones, generan macro tendencias para decir, bueno, a estas personas les podemos mostrar, en algunos casos fallan, en otros no, pero cada vez vemos que van mejorando mucho esa estrategia del marketing que tiene, ¿no? Y que es un servicio más que venden a otras empresas. Y en este aspecto veo eso, que nosotros somos muy despreocupados en el sentido de ver términos y condiciones, le ponemos acepto, porque sabemos que si no lo hacemos, no podemos hacer uso de esa aplicación. Y esta cultura digital que se ha dado de ser parte o pertenecer a una comunidad, en donde cuantos más usuarios, más queremos pertenecer ahí, porque ahí están nuestros amigos, nuestros contactos, nuestros colegas, otros parientes, tenemos información que está de una forma pensada para que nuestra experiencia de usuario haga que tengamos ganas de estar, compartir información y seguir estando en ella, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, de que si lo vemos en cuanto a lo que nos ofrece el mercado, entramos, les entregamos la información, ¿no? Sin ningún problema. Pero si el Estado no lo pregunta, ahí estamos en la duda de, bueno, ¿pero por qué quieren información? Aparecen los peros. Y más que aparecen los peros por parte de la ciudadanía, que cuando ve cuál sería el rédito que tendría una mejor política pública aplicada, está más en algunos actores en particular que por ahí van desde un sesgo más tradicionalista de decir, bueno, no, pero antes de pedirle el DNI a la persona, para el censo no me interesa que los datos del censo estén mejor, sino que se protejan los datos personales. Y tal vez el problema ni siquiera está ahí, el problema está en la falta de una ley que haga una regulación, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de las empresas. Entonces, el Estado en sus funciones tiene diferentes áreas, que esas áreas tienen que tener competencias sobre determinados datos en particular. Pero eso no significa que hay una única central donde todos esos datos conviven, ¿no? Entonces, ahí te dejo hablar. Entonces ahí se genera la tensión. No es que el Ministerio de Seguridad tiene que tener información del Ministerio de Salud, sino que son bases de datos que tienen que estar justamente por el Estado de Derecho segmentadas, y lo que le corresponde como competencia al Ministerio de Salud no tiene por qué tenerlo el Ministerio de Seguridad, y no tiene por qué generarse esas relaciones, esos patrones que sí pueden generar problemas respecto a cómo se proteja a un ciudadano, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que en lo que tiene que ver con el uso de los datos, falta una mejor dinámica de trabajo, una gobernanza de datos y poner reglas claras, pero que también implican una actualización de lo que son las leyes de datos personales para proteger al ciudadano, pero no solamente en relación al Estado, sino también en el mercado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Vuelvo después con la parte de brecha digital porque quiero darle la palabra. Tenés una compañera atrás que hay la palabra. Porque algo de lo que habían dicho más temprano, y me surgía, porque bueno, yo soy trabajadora de la salud, y ustedes plantean todo un panorama en el cual coincido en parte, pero hablábamos de mujeres, hablábamos de, pero faltan los tiempos. O sea, yo estoy en oficinas donde a veces es precario. Hace unos años teníamos una computadora para 8 personas. Era un laboratorio de microbiología, pero era una computadora para 8 personas.
era inviable, capacitaciones, data y lo que cuentan, un poco eso. Hemos metido, pero por tanto, entonces no sé cómo se va a aplicar esto que cuentan, y después me pregunta, ¿tenemos un relevamiento, datos de lo que tenemos en funcionamiento y lo que necesitamos mejorar para llegar a lo que ustedes dicen? Y después lo que decías también, me parece que uno, o sea, coincido en todo lo que dijiste con respecto a los datos, pero después leo que hackean y les secuestran los datos al Poder Judicial de Córdoba, o que tuvimos una ministra de Seguridad que le hackearon la cuenta y todo, estuvo comprometida en el Ministerio de Seguridad hace no tantos años. Le facturan a Danilo y piden rescate, y los de los vecinos va por ahí. Está bien, le das una nota a Google, pero ahora no supimos que le hayan hackeado Google. Entonces decís, bueno, listo, entonces tendrá algo, no sé si son los hierros o eso, pero tendrá algo que todavía no se lo pudieron robar. Entonces, por decir, bueno, dale, ¿qué los puedo ir? Entonces me generaba como esta duda y quería saber qué es. Perfecto. Bueno, ahí te doy la palabra en un ratito antes. ¿Está relacionado con esto? ¿Cómo quieres decir? Está relacionado con lo que vos hablaste, ¿no? Ok. Bien, con tema de infraestructura. Sí, a ver, hay muchísimo por hacer y además en lo que tiene que ver con tecnologías digitales, la brecha entre los países cada vez es mayor, digamos. Porque si bien antes nosotros decíamos, bueno, estamos avanzando, estamos unos años más atrás, ahora las brechas son cada vez más amplias, digamos. Como para que una idea que se pueden dar con todo lo que es 5G, ¿no? De lo que se está hablando de Internet de las cosas, que va a implicar cambiar todo lo que es la infraestructura de fibra óptica, cómo va a manejarse toda esa información, porque implica la conectividad de, por ahí pensándolo más a nivel de una empresa, ¿no? Nosotros ahora tenemos unos cuantos dispositivos conectados. ¿Cuántos estimamos que hay en este momento conectados en esta hora? Supongamos. Bueno, el 5G va a permitir 1 millón de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado. Es muchísimo, ¿no? Estamos pensando en la robotización de las industrias. Entonces, el nivel de infraestructura para soportar eso... Que, por ejemplo, hace 3 años, para poder meter los papeles para un cambio de categoría, no pudimos usar el dominio institucional, tuvieron que hacer un no sé cuántos recursos humanos @gmail para mandar los PDFs. O sea, no hay manera de que la arroba institucional soportara hacer cursos, títulos y demás. Entonces, es buenísimo, pero me gusta, me dice, cuando me hicieron el video cuando ustedes. Ojalá. No, bueno, de hecho, durante el aislamiento había problemas porque no había posibilidad de que todos se conectaran y tenías que esperar, no esperar que se libere VPN, te decían. Hacían esa frase aparte rudimentaria, ¿no? Esperar que se libere VPN. Claro. O la hora de las clases de los chicos. Claro. Censo de lo que tenemos en cada ministerio, o en cada dependencia, o cada institución. Claro, hay una realidad muy asimétrica. Por ahí. No, pero yo lo que mencionaba esto del 5G, simplemente lo hacía más en relación a. En eso que les comentaba recién, el país que está a la vanguardia de eso es China. ¿Sí? Para que se den una idea. China, que ya le viene ganando todo el mercado de Estados Unidos en ese sentido por el desarrollo que está teniendo tecnológico, que tiene una gran competencia. Europa está 5 años más atrás, digamos, de lo que está desarrollando China. Es decir, Europa está viendo de qué manera regula donde no entraron a competir en ese mercado digital, tienen competencia en otras áreas tecnológicas, pero no es lo que es tecnologías digitales puntualmente y todo lo que viene con inteligencia artificial, 5G. Entonces están tratando de entrar en el debate más desde el lado de la regulación. Pero digo, si los países centrales, y si nosotros tomamos Europa, que sería uno de ellos, no estoy hablando ni de Estados Unidos ni de China, que son las grandes potencias en este aspecto, están 5 años más atrás, ¿cuál es el estado de situación que tenemos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una brecha mucho más grande todavía, y cada vez se hace mucho más grande y más extensa. Entonces, por un lado, tenemos estas grandes multinacionales que manejan datos, información, que tienen ingresos que en muchos casos es mayor que el PBI de algunos países, y que tienen una capacidad de lobby muy grande, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso,
que no es una cuestión de que sea Argentina, sino que tiene que pensarse incluso a nivel regional, digamos, porque si no, la fuerza como país es muy difícil de cómo se lleva adelante. Y por otro lado, todo lo que tenemos a nivel de infraestructura, ¿no? Entonces, si nosotros queremos garantizar a través de las tecnologías digitales que las personas se puedan conectar, lo que sí sabemos es que el mundo está yendo por ese lado y el desarrollo económico se está orientando de ese lugar y no podemos decir, bueno, me salgo de esto porque me queda atrás, sino es de qué manera nosotros podemos ir encontrando la forma de no quedarnos por fuera de estas nuevas herramientas que están cambiando toda la dinámica, por eso se llama también cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, es una nueva forma de producción que se está dando. Entonces, Argentina ha desarrollado políticas en infraestructura que eran bastante grandes, de todo lo que fue la fibra óptica para todo el país, el desarrollo del círculo de fibra digital que se estaba haciendo para América Latina, que quedó trunco porque nunca cerró entre Perú y Colombia, lamentablemente, pero que eso también habla mucho de la soberanía tecnológica, ¿no? Todos los cables, digamos, se nos cortan el cable de las coninas, nos quedamos en internet, digamos. Entonces, hay una relación de que tenemos infraestructura que es muy cara, que implica que sea una política a largo plazo, que no esté pensado de que si viene un gobierno, porque lo hizo un gobierno, el otro no lo tiene que continuar, sino que a nivel de tecnologías digitales es necesario, pero esa es una de las capas. Después está las capas de lo que en un momento mencionó también Cecilia, y que mencionaba Rogelio, tenemos conectividad efectivamente, bueno, ahora están saliendo los satélites, hay todo un surgimiento de los nanosatélites. Argentina en lo que es industria satelital es pionera, digamos, está muy bien posicionada. Bueno, es algo que hay que seguir aprovechando y más que todo en un territorio que es tan extenso, en donde hay lugares donde no te va a llegar nunca la fibra óptica, entonces poder garantizar esa conectividad. Y lo otro es con los dispositivos, digamos, más allá de la cultura que podemos tener en el uso de la tecnología, es poder tomar con el dispositivo para conectarnos. Porque si no tenemos tampoco en dónde guardar esos datos, entonces pasa esto. Termina siendo una @Gmail y la información se volvió a ir al mercado y no terminó siendo algo donde, no, digamos, todo lo que es ARSAT. Bueno, la @ARSAT, te iba a decir. Claro. Es necesario para seguirlo potenciando, ¿no? Pero no es que desconocemos esa realidad. Nosotros lo que planteamos es, si necesitamos pensar hacia dónde queremos ir como Estado, muchas veces lo que sucede es que se está respondiendo con parches, ¿no? Entonces es necesario tener una proyección hacia dónde se quiere ir para que esas políticas tengan una orientación correcta. Ahora te doy la palabra, tenía una persona. No, dos cosas. Por un lado, en función de lo que, bueno, lo fuimos de otro lado de lo que iba a preguntar cuando preguntarle, pero digo, cuando pensamos en el Estado, ¿no? ¿Conoces el Bobadal? No. Santiago del Estero. No hay ni siquiera señal de teléfono. Y pertenece a nuestro país, hay ciudadanos, digo, está bárbaro pensar todo esto, pero también qué alternativas tenemos. Si Manuel nace en el Bobadal. Claro. Claro. Sí. No hay nada, no hay señal de nada. Hay tierra y calor, y santiagueño, pero no mucho más. Pero lo pensaba mientras hablaba, yo estuve haciendo otra consulta, porque vos hablabas de la protección de los datos, y a veces me parece que cuando estamos hablando de datos, de los datos de las personas, estamos dejando de lado algunas cuestiones. Yo soy trabajadora social, si alguno no lo sabía. Y desde hace un tiempo, muchos organismos exigen que subamos los informes sociales y los informes socioambientales a la nube, sin ningún tipo de protección de esa información. Porque cuando se piensa en lo social, no se está pensando en la protección, en los datos que esa familia comparte, en lo que está ahí adentro. Que son datos sensibles. Una historia clínica de un médico, historia clínica, y siquiera te la dan cuando tú estás paciente. Entonces pedís la historia clínica y tenés que hacer una presentación con un abogado, más o menos, para que te den tu propia historia clínica. Pero cuando es otra cosa, no. Si es un niño violentado, que suba tranquilamente a cualquier lado. Entonces vos subís la información sobre un niño, como dice ella, violento, y cualquier trabajador
que no tiene ningún tipo de estatus, ni ninguna razón de por qué saber la historia de vida, tiene acceso a eso. ¿Cómo lo protege el poder del Estado? Ujú. Bueno, eso es parte de uno de los ítems que mencionaba Cecilia, que tiene que ver con el tema de ciberseguridad. Y eso incluso una frase que cuando tuve una entrevista con ella, del lado, nosotros conocimos nuestro trabajo del relevamiento de estas tecnologías y las problemáticas, hablamos con académicos, con funcionarios y con representantes gremiales. Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, no sé si que me comentabas, era, bueno, generalmente la seguridad de los datos y de la información, el principal problema es humano y no del sistema, ¿no? Y esto tiene que ver con falta de una cultura organizacional en donde muchas veces información que no le modifica la vida a nadie, no se comparte entre áreas, e información sensible se entrega como si te estuviera mandando, no sé, la invitación de cumpleaños, ¿no? Digamos, se pone información de los ciudadanos en juego en bases de datos que están en lugares donde no están reglamentadas, en donde por ahí se prioriza de que es un entorno colaborativo para poder utilizarlo, como mencionabas, pero no se está protegiendo esa información, que perfectamente podría estar codificada, podría estar puesta de otra manera que mediante protocolos se podría proteger como tal. Pero es como que las tecnologías digitales es el día de hoy todavía se siguen viendo como una herramienta más y no se le da la importancia que se les tiene que dar, ¿no? En eso creo que todavía falta mucho de una cultura pensando en qué datos se tienen que proteger y cuáles datos son realmente públicos, ¿no? Entonces, porque también siempre parece esto de que, bueno, gobierno abierto, bueno, gobierno no es que te puedo poner a disposición cualquier tipo de información. Puedo poner información a nivel estadístico, puedo colocar información sobre determinados procesos, pero no información sensible que afecte a una persona en particular y que podría, no sé, filtrarse en las redes y después impactar también a nivel social, ¿no? Entonces, es parte también de los desafíos que encontramos respecto a lo que falta todavía es como que, nuevamente, las tecnologías digitales llegaron de un momento a otro, creo que las redes sociales tenemos hace 10 años aproximadamente, pero es el día de hoy y se sigue subiendo información de ubicación, en dónde estamos, por ahí información sensible. Exacto, pero también está muy vinculado a cómo eso va impactando, en la cultura organizacional. Nosotros, si tuviéramos tal vez más información sobre eso y cómo va afectando, también nos afectaría, va condicionando nuestra forma de trabajar. Disculpame, sacando el humano, ¿cuál es el respaldo que tiene la nube? ¿A qué te refieres? A la información, ¿dónde queda? Claro, Esa información. Sacando el error humano. Claro. ¿Dónde está el respaldo? Bueno, igual la idea de la nube es, no sé, yo creo que era, no puedo acordar el nombre de alguien muy conocido dentro de lo que es el área Linux, pero decía, se dice que hay una nube para que no se hable de dónde está la información. Para que no claro. La información en realidad no está en una nube. No está flotando. Exacto. Este es el tema de la soberanía. Bueno, hay información. Perdón. Sí, no, perdón, simplemente como ¿no? En esto que mencionaba puntualmente, la información siempre está en servidores donde, en el caso de ARSAT, por ejemplo, que es uno de los más grandes que tenemos en Argentina, es donde se guarda toda esa información y tiene un resguardo y un respaldo. Pero si vos, por ejemplo, compartís, como sucede en muchas dependencias, la información de trabajo a través de una carpeta de Drive, no va a estar en ARSAT. Exacto. Va a estar bajo otra bandera. Yo tengo esos datos de esos informes que son personalísimos y que no es algo voluntario. ¿Cómo lo protegen? Porque no tengo forma de hacer mi laburo si no subo esa información. No, pero es algo que sí se... Sí, no, existen convenios entre público-privado en el cual al tratar de enviar los datos públicos entre servidores privados, esa información sigue siendo pública parte del Estado. O sea, que el privado no se puede adueñar esa información. Sobre todo lo que son parte de tecnología blockchain o algo por el estilo. Nosotros somos maestrandos de la MAP de acá de Económica y justo tuvimos este tema con uno de los profesores que es ex CIPEC, Diegues, Carlos Diegues. Y justamente este tema saltó porque
decíamos que es muy sensible la información, y si yo lo pongo en el drive, bueno, ya directamente pertenece a lo que es Google Estados Unidos, porque nosotros ya dejamos de tener el dominio de esta información, o justamente cuando ingresamos, y digamos todos para aceptar, ya aceptamos todo. Pero sin embargo, los convenios público-privados, sobre todo lo que es el resguardo de información privada pública, en lo que es el privado, existen convenios de protección de información. Ya directamente la implicación y todo el dominio de eso es privado, propiamente dicho, y ya hay el público, y el privado no puede hacer mano, no puede tocar mano justamente en esa información. El problema es que esa información tiene que estar determinada en un determinado sitio privado con ese convenio. Con un convenio, exacto. Tenés que tener el convenio previo. Fuera de ese convenio, ahí ya deja de ser. O sea que cuando vos en tu pato@gmail lo subís por tu cuenta, no está dentro de ese convenio. Ahí yo Ay. quería estar también el problema con el tema de la subida de información, también es la interpretación de la firma. Por eso también en colegia acá, contaduría y todo lo que es tribunal de cuentas, a veces no es cierto, sobre todo lo que son compras de mucha plata, expedientes digitales, sino que se solicita el expediente de papel. Porque hay un problema de firmas digitales. Si la firma digital, en realidad, si se hiciera con firma digital, tiene la misma seguridad, esto te digo que es más fácil de verificar en algunos casos que con la firma manuscrita. Firma digital, no firma electrónica, que es distinto. Son dos cosas diferentes. Pero sí es verdad que culturalmente todavía hay una cuestión de decir, mostrarme el papel. El otro día hablábamos en esta actividad de gente que me decía, no sé, paró la policía con la moto y no le aceptaba el documento electrónico. El documento digital, perdón. O sea, si es válido, es válido. El tema a mí me parece con toda esta problemática, hay algo en toda esta, que es una problemática cultural que no podemos dejar de tener en cuenta, y es que este proceso no es este proceso de digitalización de los servicios públicos y de la gestión desde la administración pública y la digitalización del gobierno, no se dio por pedido popular. No es que la gente estaba en su casa con sus máquinas, con sus dispositivos, y estaba trabajando bárbaro y dijo, che, Estado, venís re lento, incorporame las tecnologías. No, la realidad es que esto viene de otro lado, ni siquiera viene de nuestro país. Hubo muchos hitos internacionales. Bueno, de hecho, digo, volviendo un poco a la historia, la ley de infraestructura de firma digital surge a iniciativa del UNCITRAL, que es la parte de la ONU que se dedica al comercio internacional, justamente por el floreciente comercio internacional a través de las redes, pues necesitaban respaldar los documentos digitales, con firmas digitales, porque no había forma de... Bueno, entonces ahí sale, por ejemplo, la firma digital, que después a nosotros nos sostiene todo el G, de todo divino, gracias a que tenemos esa infraestructura. Ahora, hubo un hito que para mí es muy importante, por eso me parece siempre importante mencionarlo, creo que fue en el 98, en Minneapolis, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y siempre lo digo porque es importante saber quiénes son los actores detrás de las motivaciones, reunión de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entiende que por el peso que está teniendo las comunicaciones a través de Internet, para el comercio, para la economía y para la política principalmente, es necesario que se ordene el mapa institucional y que se llame la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se ordene lo que ya se venía hablando como Sociedad de la Información y que los estados empiecen a ordenarlo internamente, que es lo que sale de ahí. Y hay uno de los temas, porque esto es como un toma y daca, por un lado, o sea, salen dos decisiones, yo lo que sé muy en criollo, o sea, si vas a los documentos finales no lo vas a ver así, pero en criollo, en el toma y daca, lo que sale es, por un lado, que los estados se comprometen a difundir el uso de las TIC de manera interna y aplicarlas ellos mismos, o sea, empezar a aplicar desde las instituciones, por un lado la institucionalización de las tecnologías, ¿sí? Y por el otro lado el promover el uso de estas tecnologías. Pero hay otro tema que surge como compromiso ahí, que es crear un régimen de gobernanza de Internet. Desde el 98 hasta acá, fueron proliferando las tecnologías, fuimos haciendo las propias, y se fueron aplicando desde las instituciones, pero el régimen de gobernanza de Internet todavía no llegó. Bueno, Eso es un tema. En realidad el régimen de gobernanza de Internet es que, no sé si alguno conoce el concepto de gobernanza de Internet, pero a diferencia de cualquier tipo de idea de gobernanza, en donde son los estados quienes
coordinan y son el responsable de una política pública y lo hacen otros actores, gobernanza de Internet es como la no gobernanza casi. Eso es lo que se plantea. No existe el Estado como Estado en sí, sino que es un actor más. Y entonces ellos plantean que se define en base de usos, costumbres y acuerdos, y de esa manera estas grandes empresas van planteando, digamos, que por tradición o por ir haciendo determinadas prácticas, generar jurisprudencia para sí mismos, ¿no? Claro, Entonces, el tema es que vos es el no tenés... reconocimiento de los estados, y lo cual genera mucho Ese es el ruido, tema. porque son empresas muy fuertes, muy poderosas, y Ese como es el mencionábamos antes, a veces mucho más fuertes que estados. Es que los estados gestionan, se comprometen a gestionar a través de Internet, pero vos no tenés una gobernanza, que Internet no es en sí algo, o sea, vos no tenés una gobernanza sobre Internet, entonces tenés a todos los estados gestionando sobre algo que yo me regulo a mí mismo. Por eso decíamos el tema de la soberanía como algo sumamente importante para discutir con respecto a esto. Y después, bueno, en lo cultural es entender que esta institucionalización y por lo tanto aplicación al ejercicio de nuestros derechos más fundamentales como ciudadanos, que es lo que se trabaja de la administración pública, viene dado desde ahí, y por eso no es raro, porque a nosotros nos llega desde arriba también como trabajadores públicos. O sea, no fuimos parte de un proceso de elaboración de esta política pública de implementar, de digitalizar el Estado. No fuimos parte de la elaboración de esa política pública, más bien nos fue llegando como a sopapos. Entonces falta, por eso yo hablaba de la importancia de que esto se diera desde el diálogo social y de manera colaborativa, porque hacerlo de manera impuesta no rinde frutos. Y con el tema, por ejemplo, de la ciberseguridad, nosotros podemos matarnos sacando las mejores políticas, ser el país más ISO del mundo, o sea, comprátelas todas, ponete, todo fantástico. Ahora, mientras vos no capacites o no tengas a tu personal jerárquico, empezando, ¿no? O sea, por tener a las personas más idóneas en los cargos de conducción y que estén más capacitadas para los cargos de conducción, te va a seguir sucediendo que vas a tener personal con dirección técnica sobre otro personal que le va a seguir diciendo que haga las cosas mal, desde compartir la clave y dejarla pegada en un corcho, ¿sí? Que suena tan estúpido, pero es lo que más sucede, hasta, por ejemplo, pedir que se pongan adentro del sistema de expediente electrónico, en espacios de documentos públicos, información que es privada. Entonces no pasa ni siquiera por tener normativa, es una cuestión cultural y tiene que ver, ni siquiera a veces yo creo con maldad, tiene que ver con una gran ignorancia. Tiene que ver con una gran ignorancia. Y con el tema de datos personales, hay un montón de regulación sobre la protección de datos personales. Pero también no es que se reguló porque hubo un gran interés, porque la gente dijo, ay, me están vulnerando mis datos. No, la primera entidad interesada en proteger los datos personales fue la OCDE, y lo empezó a hacer en 1900, en la década del 80. ¿Sí? O sea, nosotros ni pensábamos en esto todavía, y ya en la década del 80 la OCDE estaba viendo de qué manera planteaba un régimen para la protección de datos personales. No sé si fue ayer o antes de ayer que en Europa salió una nueva disposición, un nuevo régimen para la protección de datos personales en lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para la protección de los consumidores, y siempre te ponen esto, y el fomento de la innovación. Y el fomento es como que es este toma y daca permanente. Yo te protejo, te doy seguridad, te hago sentir seguro, y vos usame. Y vos usame, o sea, yo te doy seguridades para que vos me uses. Estas entidades transnacionales son las primeras que toman estas directrices, como la cumbre, como el reglamento que sacó la Unión Europea en el 95, que después nosotros lo adoptamos, creo que fue en el año 2000. Por esta extraterritorialidad que vos planteás, todo lo que sucede a través de Internet es global, sucede de manera inmediata, pero no tenés el imperio sobre territorio que tienen las normas cuando vos haces las cosas en presencial. Entonces lo que se tiende, la tendencia transnacional, es que entidades transnacionales saquen directrices, recomendaciones, como la de la UNESCO, como la de la UNCITRAL, como ahora la de la Unión Europea, para que los países individualmente adopten normativa interna semejante. Entonces cuando una población contrata con otra población a través de la red, después cuando sale la perinola, a ver cuál es la jurisdicción en la que cae, sabes que más o menos vas a tener un derecho semejante. Pero, no sé, me parece que el problema sigue siendo cultural, y por eso es tan importante que lo trabajemos juntos, y no esto de seguir viviéndolo como algo que viene, que nos llega, y que nos llega como deficiente, porque la verdad es que no, es una planificación estratégica política transnacional que nos precede como país, y que por lo tanto también nos precede, o sea, como trabajadores y como pueblo. El tema es que tenemos que ponernos a la par, porque estas brechas, lo último que quiero decir, vos, Cami, recién hablaba sobre las brechas,
Me parece re importante distinguir esto. Hay muchas brechas, pero hay dos brechas en esto que son importantes. Una es la brecha internacional. Y cuando yo planteaba el tema del carácter exponencial de la inteligencia artificial y por qué es importante tener su permanente tutela, hablábamos de que te puede ayudar a resolver un problema como a potenciarlo de una manera abismal. La brecha en la división del globo que están haciendo las TIC, como bien decías vos, también se está reflejando. O sea, los países, según su posicionamiento en el mercado tecnológico y en el desarrollo tecnológico, la brecha también está del mundo, como se dio la división del mundo en su momento con la revolución industrial o con lo que fuera. Esto está sucediendo a pasos agigantados. Y después tenemos la brecha interna. Tenés la brecha hacia el mundo y tenés la brecha interna. Son dos brechas diferentes. Lo que es la cocina, ¿no? La parte más interna. Sí. Igual como... No, hay costo-beneficio. ¿Conviene seguir tirando fibra óptica y no desarrollar el sistema satelital que nosotros necesitamos ya con lo que tenemos en nuestros satélites dando vuelta? Si total nosotros lo sabemos, que más de I9 no se puede sacar porque hay un problema en lo que son los componentes, porque no se aguanta el calor, entonces ya sabemos que más de I9 hasta que saquen una tecnología no vamos a tener. Lo único que se modifica es la capacidad del Tegra y la capacidad del RAM. Entonces, sabiendo que justamente procesadores vamos a estar más o menos todos, creo que, bueno, gracias a Dios en el organismo en el que yo estoy, las computadoras son i5, i7 y alguna i9. En el mío. Vuela eso. Claro, es una verdad Eso vuela. Aguante Celeron. Commodore 64, claro. Pero, y seguimos teniendo fibra óptica, vamos a tardar cuánto se. No, igual, a No ver, es necesario costo-beneficio sacar una red satelital buena de internet que sea propia de Argentina, o sea, algo parecido a lo que está haciendo bajo los generadores eléctricos, los mini generadores eléctricos. Sí, que repiola. Eso es, el que podrían haber hecho hace años, porque todavía la tecnología se tendría que haber hecho hace años. No se igual, podría hacer nosotros eso. tenemos dentro de lo que es el plan conectar, ¿no? Digamos, que retoma las políticas de conexión más a nivel de infraestructura. La fibra óptica está en el territorio ya desarrollado. La columna vertebral está, lo que estaba faltando era la última milla, que es lo que te permite conectar desde lo que es la conexión central a lo que son los municipios o los lugares más chicos, y que eso se iba a trabajar mediante cooperativas. Digamos, sabemos que en los 4 años anteriores eso lo dejaron bastante a la buena de Dios, por decirlo de una manera. Y después lo que queda es la iluminación de la fibra óptica, que también es algo que se mantiene. Ahora, ¿qué pasa? Eso es por lo menos para garantizar los niveles de conectividad básicos. Lo que pasa es que nosotros pensá que tenemos desarrollo de satélites, Argentina tiene posicionamiento con satélites en lugares estratégicos, pero después hay un nuevo mercado que son los nanosatélites, son los pequeños, pero que están dentro de lo que son las startups, ¿no? Digamos, son inversiones de alto riesgo que se mantienen de inversiones del mercado. Entonces, no es que... Los marplatenses que justo vendieron la tecnología. Claro, pero lo que hoy es que son cuestiones que te pueden salir bien, como puedes invertir $1.000.000 ahí y no anda, digamos. Entonces, también tenés esas tensiones que cuando vos ves el mercado financiero que termina utilizando eso, ¿no? De las .com, por ejemplo, se utilizaron para eso, pero son mercados de alto riesgo. Entonces, también tenés esa situación. Vos decís, bueno, ¿qué hago? Y esas son decisiones políticas también, ¿qué hago? ¿Me tiro a hacer nanosatélites a ver si funciona o no funciona? ¿O voy hacia una política más conservadora en donde digo, termino de iluminar la fibra óptica que tengo para poder darle conectividad a determinados sectores que todavía no llegó a internet, ¿no? Más que nada, justamente por eso también de la tecnología de lo que es la parte eléctrica, porque vos para potenciar todo esto que estamos hablando, vos también necesitas energía. Por eso yo decía también lo de inversión y los generadores de energía, Lo que pasa es que eso es muy bueno, pero después cuando hablamos de una traza, es ENRE, DPE y ahora ¿no? No sé, ahora querés sacar una línea eléctrica, primero tenés que ir por la expropiación. sí. Tenés que Y limpiar ahí los hay efectos. protecciones dando vueltas muy bien. Sí.
Bueno, Pero digamos, ahí en este punto, perdón, me parece que hay algo que es muy importante que lo mencionemos, y es la declaración de servicio público, o sea, de los servicios TIC con carácter de servicio público. Me parece que, y en competencia. Y también me parece que es importante que mencionemos que eso está judicializado, o sea, que hay una resistencia. Porque tenemos que pensar en el combo. Sí, exactamente, como están haciendo el público, hay muchísimo dinero en el juego de fondo, hay muchos intereses. Hay dos cuestiones que me parece que podrían aportar a tu planteo, que es súper interesante. Por un lado, tener en consideración que si bien es muy piola lo que vos estás planteando, a veces por cuestiones geográficas no siempre funciona la misma tecnología. A veces tenés que hacer combinación. Y si vos me preguntás a mí, yo soy una gran defensora del par de cobre, y me pone de muy mal humor cuando me entero que están levantando los tendidos de par de cobre como si fuera algo vetusto que no sirve, pero igual los venden. Pero aparte sirve, y para mí es una herramienta de defensa, porque vos me cortás toda la energía eléctrica, y por más que me digan que las centralitas funcionan con energía eléctrica, yo te puedo hacer funcionar eso, si ya está tendido, de una manera más rápida, con una central de las viejas que me vuelvo a revestar o te la fabrico. Yo no te la voy a fabricar nada, pero digo, alguien seguramente la va a poder fabricar. Digo, pero me sacás todos los pares de cobre, que hubo gente de nuestro país, de nuestra Entel, que iba con la camionetita, con mulas, subiendo a hacer el par para que Manuel, que nacía allá, pudiera llamar por teléfono y pedir a alguien que le ayudara a parir, pues no era un médico tampoco. Digo, para mí todas las tecnologías son útiles y no tenemos que descartar ninguna. Lo que hay que ver la conveniencia según el lugar y qué es lo que te lleva mejor, porque hay lugares en los cuales a través de satélite no vas a tener mucho éxito y otros que no lo vas a tener con la fibra óptica. La importancia de la declaración de la recuperación de la declaración de estos servicios como servicios públicos, porque estos servicios fueron declarados públicos en el año 2014. En diciembre del año 2015 salió un decreto a través del cual se crea el ENACOM, que además de disolver lo que era el AFCA y como tapar la ley de servicios de comunicación audiovisual, de la ley de medios, lo que hace es dejar sin efecto el artículo de la ley argentina digital que declaraba servicios públicos en competencia de las TIC. Entonces, si nosotros no lo tenemos como un servicio público, va a ser muy difícil que podamos superar los problemas de brecha digital, porque ya no estamos reconociendo. Se pidió que fuera también. Por eso, en agosto, el 20 de agosto del 2020, a través del decreto 690, se vuelven a declarar servicios públicos y en competencia. Y después de eso sale el régimen de servicio universal, a través del ENACOM, que es el organismo de control, donde saca una tarifa universal, porque el otro tema también es el costo, no es solamente que te llegue. Los precios, y de hecho, bueno, pensemos, ¿por qué sale este reglamento justamente del servicio del plan universal? Porque estando en pandemia, circunstancia en la cual para trabajar, que es algo que la gente tiene que trabajar, o sea, no es optativo, para estudiar, tenías que tener conectividad, te subían los precios, y la gente no tenía ingresos porque no podía laburar porque estaba aislada. Entonces, si vos no entendés que es un servicio esencial, que es un servicio en el cual las personas no pueden estar, se vuelve mucho más difícil justificar la necesidad de que el Estado invierta en la elaboración de políticas públicas, que es la primera inversión, porque nuestra primera inversión es pensar la política pública. Después viene la caja para lo demás, pero primero tenés que pensar la política pública y tenés que invertir todo ahí. Entonces, esto me parece que es algo también como para destacarlo, porque si no, y que no cambien más, o sea, la importancia de sostener estas políticas en el tiempo. Vos recién hablabas de Expo, que creo que Neuquén ya lo viene utilizando desde hace un tiempo, o sea, Expo es el sistema que viene aplicando, espero no equivocarme, pero por lo que tengo entendido, ustedes habrán escuchado hablar de Estonia, como el país paradigma, el país digital, Estonia todo digital. Estonia, cuando se separa de Rusia, quedan re pobres, tiradísimos, pero independientes. Y claro, tenían que gobernar y que armarse. Y lo más económico que encontraron en esa época, no me acuerdo si en 97, 98, 99, lo que encuentran es empezar a gestionar a través de Internet. Pero es un país que toda su cultura y que toda su sociedad se paró desde ahí, del primero al último. O sea, están todos incluidos porque su comunidad, su colectivo, se paró desde ahí. Y ellos implementan este sistema de DevRow justamente porque es seguro. Es un sistema que es seguro porque tenés que andar atacando distintos nodos para poder llegar a unificar la información y obtener la información completa. Lo digo así vagamente porque tiene algunos datos técnicos en los cuales me puedo equivocar, entonces prefiero manifestar mi ignorancia y conocimiento superficial de cómo funciona DevRow. Pero digo, o sea, está piola. Y bueno, ahí por ejemplo tenés más de 30, 20 años de cultura de país digital, pero lo hicieron ellos como una fórmula que les resultó a ellos.
Claro, es un país más chico y no es federal. Es un país más chico, no es federal, y partieron de cero desde ahí. Y no tiene nieve y salitre de una punta a la otra. Un poco para aclarar un poco el tema del costo-beneficio y este tema de perspectiva, para un poco al principio. Estas ideas que vamos debatiendo acá, si el Estado presente o el Estado no presente, si nos alineamos con China o si nos alineamos con Estados Unidos, son escenarios que estamos ya pensando, ustedes lo están nombrando y son ideas que vamos pensando. Entonces, si queremos una política con mercado, una nube mixta o una nube pública, eso es un modelo distinto de escenario posible. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Está bien? El tema de la escala, o sea, ¿podemos tener un Google Maps popular y nacional? Sí. ¿Va a andar igual que Google Maps? No creo. La escala de los datos que ya tiene Google, en el juego de la OCA, Google va 40 pasos adelante. Es decisión propia, cultural, como bien dice Cecilia, si apoyamos ese modelo o apoyamos otro. El tema es que, como siempre bien comentaba la compañera, el tema de 8 personas con una computadora, es que lo que vemos ahora. Entonces, lo que vemos ahora es, no hay conectividad, no hay ni siquiera agua caliente para el mate, entonces, y el empleado público no es el que está trabajando en Plaza de Mayo, mirando el piquete y dejándose que llegue tarde en subte, sino es la trabajadora social en Santiago del Estero, el policía correntino, y la enfermera en Ushuaia. Todos empleo público y todos necesitan esa tecnología. Entonces, cada vez que hablamos de tecnología y de inversión en tecnología, tenemos que saber que la inversión es acotada por un tema de escala. Entonces, ¿en qué invertimos? En una computadora para cada uno, empezamos un plan a largo plazo que nos va a permitir fibra óptica donde sea necesario, satélite donde sea necesario, y sistemas de gestión interna. Hoy en día la Administración Nacional no tiene, pero tiene 2 o 3 sistemas de gestión interna que son GDE, SIDIF, y algunos muy particulares de cada uno. Bueno, 2 sistemas para todo el Estado. El que hace las cuentas y el que maneja los expedientes. Después no hay más nada grande a nivel completo que cruce todos los segmentos. No es porque Entonces, no pueden reemplazarnos, no tienen suficientes más. no pueden con qué. Una máquina para- Y al mismo tiempo, Argentina, nos duela o no nos duela, podemos ser campeones del mundo, pero en nivel tecnológico somos tomadores. El tema es que decidamos qué vamos a tomar y qué nos sirve y qué no nos sirve, que negociemos eso, que no venga directamente el día de mañana Google y nos diga, mira, la única nube que hay es la nuestra, y nosotros por eficiencia, para poder subir un informe, nos subamos a Google porque nuestro arroba robar no nos da abasto. Eso es lo que tenemos que pensar entre todos, de forma social, como dice sí. Para aclarar una No, estoy cosita hablando de lo que habías mencionado atrás, vinculado al tema de seguridad, que creo que son como dos planos vinculados a lo que hablaba de blockchain, por un lado, y lo que es la seguridad de la información. Por un lado se mencionaba el tema de dónde quedan alojados los datos, ¿no? Entonces, bueno, las políticas que tienen a nivel público, solo se pueden utilizar los servidores de ARSAT, por ejemplo, en donde se puede bloquear esa información, pero está localizada físicamente en una jurisdicción, que es la Argentina. Ahora, cuando esos datos están alojados en otra jurisdicción, ahí es donde tenés que ir a pelear en otro espacio que no es un propio, ¿no? Estás de visitante. Y por otro lado, y ahí te doy la palabra, el tema de lo que es blockchain, que es una tecnología que está pensado para lo que tiene que ver con la seguridad de la información, los datos, y que también es una tecnología emergente, también hay que verla con, digamos, sus pros y sus contras, digamos, el amor por el blockchain en el sentido de que no tenés digamos, la información está ubicada en diferentes lugares, está distribuida, ¿no? No se encuentra centralizada. También tiene un costo a nivel ambiental muy alto, digamos, el gasto de energía que se tiene para poder mantener la tecnología de blockchain es la misma cantidad de energía que nosotros consumimos, digamos, lo que se consume por día blockchain actualmente en el mundo es lo que consumimos nosotros como argentinos en todo el país por día. Sí, sobre todo alimentado por la minería, eso, Entonces, están minando los criptos. Claro, es muy alto también el costo, ¿no? Y también tener en cuenta siempre cuál es el impacto que también tiene esto, porque tiene sus efectos colaterales, por supuesto. Perdón. Con respecto a GDE, en la provincia, y GDE, toda la información que se puede ver referente al electrónico. En el caso que se viola la licencia con la empresa que le tiene a la otra, ¿qué quiere la Una pregunta. No, el servidor está en rojo. Pero es una muy buena. No, está bien la pregunta, pero. ¿Pero de cuál? ¿Del GDE? No, pero GDA es un cambio de cara de GDE. Pasó a ser, es un código, digamos, que pasó a ser de Argentina. Con el cambio de gobierno, antes era el desarrollo de una empresa privada, y ahora No, es el mismo. pasó a ser parte del Estado argentino.
y lo que tiene es que se desarrolla el código fuente y la provincia lo toma como propio y lo desarrolla en sus servidores. Lo que había sucedido incluso con el desarrollo de GD, lo que recuerdo era que Provincia de Buenos Aires había hecho un desarrollo mucho más amplio de lo que tenía Nación incluso, digamos, había evolucionado mucho más de lo que tenía Nación. Pero la diferencia es que tanto Provincia de Buenos Aires como Nación no es la característica digamos, que se mantenga en todas las provincias. Hay provincias o municipios en donde les tiran el GDE y no tienen programadores, no tienen la infraestructura para poder colocar esos contenidos ni mantenerlos. Pero por eso funciona con el sistema de convenios, y sí lo que relevamos en esos trabajos fue que la gestión anterior tenía problemas con el reservorio, había mucha queja de archivística y demás, había datos que se perdían, y hubo un gran refuerzo, en el famoso FIARO de los servidores de ARSAT, para efectivamente evitar esta pérdida, copia y demás, backups. ¿no? Bueno, nosotros tenemos una compañera que participa en las personas. Y en su momento la digitalización de partidas estuvo a cargo de una empresa privada, subida todo lo que era la DEVA, pero después se cortó y se perdió. Entonces ahora lo que está digitalizado, lo que no está digitalizado se tiene que ir al archivo a buscar la y lo que se hace es eso entre los registros no, ¿qué pasa? No lo sé. Van, piden la partida, la van a buscar, la sacan foto, la suben y la mandan. Pero si la mandan a la persona, no queda directamente cargada. Si esa persona en los 6 meses que la ven, si tiene que volver a pedir, tiene que volver. Bueno, la obligación. Yo hice un comentario con el tema del cliente electrónico en provincia, porque aquí a la mañana escuchábamos a la gente de la ciudadanía del gobierno de la provincia, que nos contaba que en las registraciones, las actualizaciones dominiales, el expediente se inicia en el municipio, viene por el expediente electrónico aquí a la ciudadanía, pero si falta documentación, como no lo pueden devolver al municipio, lo hacen por email. Ayer, mañana, lo contaron acá en este momento. Pero, perdón. Habría un Gmail para hacerlo, y entonces el expediente vuelve por el Gmail para que se agregue la documentación que falta y después regresa por el expediente electrónico. ¿Por qué un montón? Pero ¿por qué por el GD? No, GD. Bueno, es que hay incluso dentro de estos estudios que estuvimos haciendo, nos encontramos que el GD hasta permite que un expediente pueda ser trabajado por varios usuarios y varias áreas al mismo tiempo, sin necesidad de que es como un expediente físico que tiene que pasar por un lugar. Digamos, con lo cual, un trámite que podría durar 6 meses, porque tiene que ir de un lado a otro, podría trabajarse en un solo mes porque todos podrían intervenir en simultáneo. Pero lo que hacen los organismos dicen, no, pero si no pasó por jurídicos, yo no te lo está diciendo es otra cosa. Lo que él dijo fue otra cosa. No, pero le digo, el sistema te permite estas flexibilidades, pero que lo que tenés es que normativamente no tenés la posibilidad de generar eso. El código. En realidad tenés el procedimiento administrativo. Exacto, eso es lo que hace que no te lo permita. Pero discúlpame, lo que estamos planteando es que un expediente que llega por expediente electrónico, si falta información, no tengo forma de pedirlo por expediente electrónico. Sí, entonces tengo que recurrir a Gmail donde no hay. Sí, pero se puede pedir. No, se puede pedir por sistema. Discúlpame, lo acaban de decir ayer. Acá la gente bueno, por lo dominial no se puede hacer. Pero si ellos a nivel dominio pusieron una normativa que no permite volver para atrás el expediente, No permite no, el sistema lo permite. Claro. Viene el problema de capacitación. Tiraron un enlatado sin capacitar a los trabajadores. Falta capacitación, falta cultura. Van a tener un problema. Es que es un problema político. Además, hay otro tema. El municipio que impone la regla. Lo otro es que tenés una relación con el político. En la primera pregunta que vos me hiciste, Cecilia, cuando empezó el panel, creo que también es relacionado con política. Cuando vos le preguntaste, ¿se puede avanzar en la innovación tecnológica de la Administración Nacional cuando
se establece que con 8 horas de trabajo regimentadas de lunes a viernes, eso es fácil. No hay ninguna norma ahora en el gobierno nacional que diga que ningún trabajador tiene que trabajar 8 horas de interior. Dice que ninguno puede trabajar más de 160 horas. Y el artículo siguiente dice que en cada lugar esas horas se distribuyen de acuerdo a la necesidad de cada organismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que se está vigente del año 2006 y hasta el momento no hubo un solo gobierno que tuviera un solo funcionario que dijera, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacen cuando suben 8 horas. No, no hace falta, están diciendo que se terminó, digamos, ese modelo. No lo explican. Ayer también salió otro tema con el famoso asunto del teletrabajo. ¿Por qué no se aplica el teletrabajo? ¿Ustedes saben en qué fecha el gremio al que yo participo se pidió debatir e incluir el teletrabajo en el convenio colectivo como una modalidad laboral? 2007. Hasta la fecha, no hubo un solo gobierno que se dignara a llamar a decir, bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, también está en el Estado la ley que le permite profesionalizar a toda la planta pública pagando estos estudios, esto es ley nacional. No sé si hay muchos organismos públicos en el cual te digan yo quiero estudiar algo que no pagas. Pero no hay cantidad de cosas. El tema del personal es informática. Te digo porque, a ver, esto es algo que intenté contar y por experiencia como dirigente que no. Nos han dicho, la dificultad para retener al personal de las áreas informáticas es por los sueldos. Déjenme. Desde el año 92 que salió la ley de negociación colectiva, que nosotros hemos dicho, señores, hagamos convenios colectivos diferentes, abramos distintos convenios para distintas actividades, y en cada convenio veamos los horarios, todo. Porque por lo menos, a veces, no voy a hablar de todo el mundo, pero a menos de todos, la dirigencia sindical lo ven como si fuéramos budistas. Y no es así. Le venimos diciendo, ¿por qué no nos sentamos a hacer esto? Y te dicen, bueno, sí, la verdad que habría que hacerlo. No, pero hace 2 meses más o menos, se hizo un convenio especial en el marco del CCK para los trabajadores de las orquestas estables, los ballets estables, que tienen un régimen especial que están laborando en el Centro Cultural Kirchner. ¿Para qué? Para tener buenas formaciones y que no estén siempre pendientes de esta cuestión. Hay un convenio específico para la laburo de esto. Ahora ya tienen una propuesta para los informáticos que no tienen que ir a trabajar de forma presencial, sino que les permiten solamente en el soporte técnico que trabajen desde su casa para que puedan tener el trabajo por su competencia. Son técnicos, o sea, el escalafón de los... Claro, es escalafón general. Entonces, el técnico está por debajo del profesional, pero por arriba del administrativo. Entonces, ahí vos no podés a un técnico que, a ver, mi hijo estudia informática. Me dijeron, el primer año $2.000. ¿Qué? El primer año $2.000. No se reciben, chicos. El segundo año nos empiezan a buscar, el tercer año se fueron a buscar. Chao. ¿Qué hacen? Si van afuera, bueno, cuando viene la familia, dicen, no, me recibo cuando estoy acá, total, estoy 6 meses sin trabajo y gané $6.000. Entonces, estamos hablando de un personal técnico, está entre el profesional y el administrativo y maneja sistemas. Está bien, obviamente, yo soy profesional, personal profesional, obviamente la parte técnica de la profesionalización se necesita, pero hay ciertas partes de lo que es, a mi entender, ¿no? Siempre es propio. La parte tecnológica, lamentablemente, es como decimos ahora, no arrancamos, ponemos punta a fondo, bueno, la China está 20 años adelante nuestro. Cuando nos quedamos por bajar, nos quedamos en la carrera, vamos a usar carreta nosotros. China no. Tranquila. Eso porque nos diste la carreta, me parece que está bien. Ahora tampoco. Bueno, pero yo no quiero dejar de sumar en esto porque me parece que también es importante, además de esto que planteaba recién Omar, que es exactamente así, sumémosle como un condimento más la frustración de no poder desempeñarse bien, porque eso también resta. Digo, y a los informáticos les pasa lo mismo que le pasa a cualquier otro profesional, además del problema salarial.
además de esas cuestiones, también están las frustraciones en lo que tiene que ver con el buen desempeño. Para mí el tema de la jerarquización real, o sea, de garantizar la idoneidad adentro de la administración pública, y cuando digo garantizar la idoneidad me refiero a aplicar los sistemas de selección para el ingreso y los sistemas de evaluación para la promoción en la carrera y la estabilidad para poder garantizar que uno se desempeñe conforme a su ética, sin mutaciones, sin presiones, es una herramienta que también pesa un montón, porque tiene que ver con la realización profesional. Vos te realizás, por un lado, con el dinero, que tiene que ver con tu necesidad, obviamente, vital y lo que sea, y por otro lado también está el deseo de la persona de realizarse en su profesión o en su oficio. Y se frutan las dos cosas, porque cuando tenés que trabajar no de la mejor manera, uno ve que su vida no tiene sentido, porque es vivir todos los días y que tu proyecto de vida, ver que tal vez no llega, es muy complicado. Sobre todo cuando después encima tenés una devolución de la sociedad que te culpa a vos, porque se cumple al trabajador público, de que las cosas no funcionan. Entonces, ¿cómo explicas vos que tenés toda la frustración de que quisiste hacerlo funcionar bien, que ganabas 2,50 pesos, que te viste forzado a hacer las cosas de una manera que no era la más apropiada, y después frente al imaginario social te cacerolean para que no te paguen el sueldo a fin de mes? Y te ven como un gasto, como una dilapidación del dinero de la gente, de buen vivir y de buena hacer y de la buena gente, ¿entendés? O sea, de la gente de bien. Es muy duro todo el combo. Bueno, pero nuestra idea no era que se llevaran pálidas. No, pará, quiero decir algo. Yo no tuve la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de responder a la pregunta de él. Igual creo que ya está todo dicho. Lo único, agregaría una sola cosa. Bueno, yo después agregaría otra cosa. Sí, hay un montón. Y también con respecto a lo que planteaba Cami. A mí me parece que tenemos una calidad nosotros y un potencial de trabajadores, de compañeros que se dedican a lo que es sistemas, que me parece que no tenemos nada que envidiarle a nadie. De hecho, tenemos talentos, como les dicen, con un nivel de formación y que son requeridos de los mejores lugares. Realmente tenemos unos profesionales sumamente destacados. Y hay distintas formas de aprovecharlos y darles su lugar. El respeto es el más importante. Y por otro lado, ese respeto también lo vamos a conseguir. Es como tener un auto, o sea, no sé qué, me sale decir, no tener la pista para correr. ¿Me entendés? Vos una persona tenés que dejar la pista para que corra lo que le da su potencial para correr. Y si nosotros nos vamos a presentar frente al mundo solamente como programadores de código, o sea, como el eslabón más barato en la cadena del mercado global tecnológico, también estás dando poca perspectiva. También estás dando perspectiva chica. O sea, tenemos para ir por todo. Y tenemos que pararnos desde ahí, porque si vos acá no te presentás como que abrís la pista para correrla a fondo, la persona que tiene las piernas y el potencial para correr toda la pista, se ve una pista más grande. O sea, no es solamente salarial, es de perspectiva. Tengo un ejemplo con respecto a eso. En mi ministerio hay un equipo de informática que creó un sistema que no necesita ni el web ni nada, para entrar directamente desde su casa a todas las computadoras del ministerio que tienen su código, las computadoras. Pero no es el sistema que utilizan siempre, sino que creó él su propio sistema, lo probó, funciona todo, y en el ministerio le dijeron no, tienen que seguir viniendo a trabajar a la realidad amplia. Y me lo propusieron a la asesor y le digo, ¿y te aprobaron el sistema? No, me dijeron que no. Bueno, digo, Que lo presenten en el Yo coincido con ella que cuando decidimos arrancar, vamos a tener que grave. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿hay actitud para arrancar? Sí. ¿Hay disposición para arrancar? Sí. ¿Hay capacidad como para empezar a arrancar? Sí. esto es una elección política. Bueno, Pero alguien dijo que para que haya realmente progresión del Estado se falta una cosa que se llama liderazgo. Que tiene que haber un liderazgo, digamos, positivo en términos de decir, vamos para allá. Y esto lo dispare, lo mueva, lo motive y lo lance. Y a veces la sensación que uno tiene es que en ciertos espacios hay demasiadas cosas chiquitas, digamos, de pequeñas tintas de cada uno, y es muy difícil que tenga la vista de grande y Ponerse de acuerdo con todos los actores también es muy difícil. Cuando se enfrentó de vaca en la provincia, se dijo a partir del 1 de enero de 2018
se empieza a expediente electrónico, te guste o no te guste, después no nunca lo hablamos, ¿no? Si nos hubiese agarrado la pandemia, todavía por el expediente papel y todos los trabajadores que se empiezan a desarrollar. Hay decisiones que hay que tomarlas, bueno, hay que tomarlas. Claro, pero- comparto también lo que dijo ella. Llama a los factores principales, porque es falso también que. Ahora, no quiero parecer como autorreferencial. Nosotros en el ámbito nuestro de los sectores públicos nacionales, del sindicato, acabamos de crear un centro de investigación, desarrollo e innovación del sector público. Llamamos a las universidades y en la semana nos contestaron como de todo el país universidades para participar. O sea, hay disposición, si vos convocás, para trabajar, para crear sinergia, para intercambio de ideas, para tomar espacio, para producir cosas. Lo que se está tratando es tener en un peldaño más arriba, que es donde tienen que, digamos, canalizar un poco este tipo de cosas para que podamos arrancar. Y después, no tenerle miedo, van a hacer cosas como esto, que va a parecer que, bueno, primero que lo pueda patentar, porque está el otro fenómeno, hay mucho desarrollo de este tipo, que no se patenta y fuiste, porque se canta y desaparece, y eso también es economía. Sí, Bueno, olvídate. acá no me puede llamar un poquito de trabajo que también estamos. Hoy por hoy, el fiscal de Estado, junto con la Subsecretaría y la Secretaría de Desarrollo de TVO, están creando. Perdón. Estamos transmitiendo. ¿Necesitas que cambiemos? Ah. No, hay. No, bueno, yo sabía que apuntaba para eso. Es una voz en off igual. DNI, número no. Bueno, lo que es el acceso al trabajo desde el organismo reglamentario con la Corte, ¿para qué? Para que se pueda absolutamente toda la cartera que existe en lo que es el sistema BUSA, mejor dicho, lo que es la REAL, y que es la red electrónica de Estado. Bueno, y esto, a ver, está en decreto, ya se implementó, la subsecretaría está en el plan estratégico. Y esto se hizo, si bien se venía desarrollando tiempo para un sistema integral dentro del organismo, lo que se hizo fue, bueno, no, vamos a hacer convenio con la nueva, así directamente podemos utilizar el túnel de ingreso, así ya directamente no tenemos que usar tantos artículos para poder entrar y salir, para poder ver todas las cosas. Para poder trabajar más rápido, porque realmente, no solamente la gente de país, sino la sociedad lo necesita. Entonces ahí se tuvo la decisión política propia de realizar una fidelización de todos los procesos y procedimientos internos de la Argentina. Ahora, ¿es el único organismo que va a trabajar? No, y es que no solamente junto con el Poder Judicial, sino con otros organismos que puedan realizar una fidelización de los procedimientos. Sí, muchas veces ocurre que hay organismos que comparten las mismas problemáticas y claramente cada uno va encontrando las soluciones y va innovando, ¿no?, para poder dar respuesta a eso. Y lamentablemente en algunos otros lugares no se vio esa solución, porque por ahí no la pensaron, porque en el día a día se lo lleva puesta la gestión, y no logran conocer lo que está pasando en otro lugar y que podrían aprender de esa experiencia, de poder adoptarla y poder tenerlo. ¿No? Creo que todavía nos falta mucho también de esto de poder compartir esas prácticas innovadoras que se dan en un montón de lugares, porque si bien el Estado tiene un montón de realidades y complejidades, las áreas de compra son las áreas de compra en todos los lugares, o lo que es el área jurídica, digamos, tenemos áreas que son transversales en un montón de lugares, o que se encargan de políticas sociales, o de acompañamiento a las pymes, ¿no?, digamos, en los diferentes niveles de gobierno, y creo que todavía nos falta esa, digamos, fortalecer un poco más esa cultura colaborativa, ¿no?, en compartir diferentes dinámicas de trabajo que nos ayudaría mucho a ese desarrollo. ¿Vos querías comentar algo hace como 15 minutos atrás? No, este tema de los actores, ¿no? Digo, si algo que se ha hecho el tema del empleado público, la conquista de derechos siempre ha sido mayor que el sector privado. El empleado público ha logrado mejores luchas y mejores logros. Entonces, en esto que comentaba del tema de la oportunidad, o que hay voluntad y demás, ¿cómo hubo voluntad para una ley de teletrabajo para el sector privado? Si nos gusta o no nos gusta la ley, o hay cosas que están bien o están mal, sí, efectivamente hubo una ley, y el sector público no logró meter esa demanda.
y volvió directamente a la presencialidad completa previa a la, o sea, como volvió como si la pandemia no hubiera pasado. Digo, ¿qué fue lo que faltó? Si ya siempre existió esta vocación desde antes, esta idea de innovar, de entender los derechos del empleado público que en la pandemia estuvo muy vapuleado, porque todos nos pagamos nuestro propio internet, todos nos pagamos nuestra propia computadora, digo, cuando nos llevaron la computadora a nuestro domicilio pasaron como 6-7 meses, digo, en el medio estuvimos trabajando y peleándonos con los chicos para que tenés clases. Bueno, hoy por tan poquito antes, pues ya tengo un Meet ahora. Entonces, ¿qué fue lo que faltó que el sector privado sí logró y el sector público no logró? El decreto dice, la ley se vota en el Congreso Nacional, ¿Mm? y el decreto dice que se empezará a discutir los organismos de convenio colectivo esa ley de teletrabajo cuando se declare el levantamiento masculino. Y todavía estamos en emergencia sanitaria, no se levanta. Pero es un mecanismo para evitar justamente el debate. Todo el texto que se aprobó en la ley para el sector privado, ese texto, todas esas condiciones y todo eso, es lo que nosotros presentamos como pliego para la negociación colectiva en 2015 años. Todo, exactamente, toda la descripción que dice ahora. Ahora, también quiero hacer una aclaración. ¿Qué fue lo que pasó? De alguna vez volvió a la presencialidad como antes de la pandemia. Una cosa es el teletrabajo. Otra cosa es la explotación laboral más inhumana a partir de una emergencia. Porque el 90% de los laburantes no tuvieron la computadora que se la llevaron del trabajo, tuvieron la suya. En esa computadora trabajaba Una familia entera. la familia entera y daban clases. Por lo cual, el horario laboral no era de 8 horas, era cuando podías. O sea, trabajar 3 horas a las 7 de la mañana, 3 horas a las 2 de la tarde, 3 horas a las 12 de la noche, porque en el medio el pibe recibía las clases, el otro trabajaba también. La computadora era la tuya, la conectividad la pagabas vos, ni la económica ni los sueños. ¿Quién te aseguraba la seguridad? ¿Quién te daba la seguridad de lo que estaba laburando? Si... Bueno, Era la misma máquina en la que juega tu hijo, de hecho. hablamos de derecho a la desconexión. Que decía, bueno, pero si vos seguís en el celular, Yo trabajaba aquí, yo trabajaba una cosa es teletrabajo, que es una modalidad laboral que perfectamente se puede aplicar. Bueno, otra cosa era eso. Y no hubo disposición. Vamos a hacer claro, porque yo no tengo problemas que esté grabado. Porque el regreso a la presencialidad significó en muchos casos que alguna autoridad intermedia decidía. Entonces decía, bueno, vos te podés quedar en tu casa, vos tenés que venir, vos te podés quedar en tu casa. Pero encima de todo, por ejemplo, como volvió uno de los tres que tenía que volver, se sentó y le decía, pero no tiene nada para hacer, claro, estaba, digamos, por ejemplo, estaba reunión que salía de parte computadoras para el equipo. nosotros lo hicimos desde el sindicato del Ministerio de Educación a través de hicimos lo mismo. Se cargó, se iba a la casa, pero que quedaba en cuanto quedó librado, al que alguien tomara la decisión de hacerlo, no hubo una decisión política de decir vamos a hacer tal cosa. También había otra población, que es la población que ni siquiera tenía la computadora, que tenía un celular y que no tenía datos, o mejor dicho, que no tenía internet, que tenía datos y que laburaban en el gobierno nacional, y a los que no solo salíamos a ver cómo asistíamos para que puedan hacer algún tipo de tarea, porque si no cuando se reincorporaban el Estado funcionativo, sino que además íbamos a ver cómo necesitábamos un bolsón de comida, que no teníamos la cédula. Hay un combo de un montón de otras cosas. La coyuntura que fue el debate, pero en todo modo lo que hubo una fuerte intención de que el llamado teletrabajo no terminara siendo una modalidad laboral, sino una puerta de una reforma laboral que fue repudiada por todos los sectores de los trabajadores antes, durante y después. Y sería un buen relevamiento en el sector privado a ver qué opinan los trabajadores para teletrabajar. Sería un buen tema de investigación para El sector privado tuvo otro origen, que es el fenómeno que ahora está empezando en la ciudad de Buenos Aires, que estamos viendo cómo se reurbaniza todas las zonas que van de la 9 de julio hacia el río, que eran todas oficinas. Y muchas empresas cerraron las oficinas porque la pandemia les demostró, esto pasa en Estados Unidos también, que, no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar luz, no tengo que pagar la conectividad, no tengo que pagar servicio de limpieza, no tengo que pagar... Y además, traslado mucho de esos costos al trabajador.
que se pague la conectividad, que se pague la luz, que se pague todo esto. Entonces, maximizo ganancias, precarizo trabajo, y en muchos casos voy hacia contratos más flexibles para eludir la relación de dependencia que me permitan entrar más fácilmente y pagar mi indemnización. Esto es lo que disparó en la Argentina. Ahora, vamos a ser sinceros, no es malo. No nos vamos a creer que los empresarios argentinos estaban desesperados para incorporar tecnología y valorizar las relaciones laborales. Estaban desesperados por facilitar la guita y hacerlo a través de reducir los costos laborales de los que pagaban, ¿no? La cuestión registral, la Bueno. cuestión de temas. Sí, la cosa es que ahí creo que se encontró, digamos, independientemente de que ahora ya les pido disculpas porque sé que se están yendo para otro panel y estamos cerrando, no les quería desviar la discusión, pero creo que es parte también de estos incentivos, ¿no? que se van generando. Pero no solamente pasa de si la tecnología, tal vez hubiésemos tenido todos los dispositivos a disposición y todas las cuestiones para poder trabajar, sino también cuál es el incentivo, ¿no? En algunos casos, en algunas generaciones tal vez más jóvenes, el incentivo de tener que, igual ni siquiera sería más jóvenes, quito lo he dicho antes, pero hay algunos incentivos que tienen que ver el traslado, de viajar 2 horas para llegar al puesto de trabajo, ¿no? Si se les dan nuevamente los equipos o no, si se le reconoce el trabajo que se está haciendo. Creo que todavía falta una cultura muy vinculada a cómo se desarrollan los objetivos, cómo los jefes se acostumbran a trabajar con equipos híbridos, ¿no? De personas presenciales y virtuales. Claro, No, pero digo, todo esto es muy lindo, pero las nuevas generaciones que dicen, me ahorro 2 horas de viaje, están sentados solos frente a una computadora, sin interactuar con el otro, sin saber qué le está pasando al otro. No, y además En su casa tienen el espacio para teletrabajar y seguramente eso es que hablar y sacan el video primario que sigue. Pero entonces hay otra realidad, como decía acá el compañero. Tenés un dosamiento, no podés laburar ahí. Entonces estamos clasificando a los trabajadores. no tenés los niveles de conectividad suficientes. No, pero además con el tema de las 2 horas de viaje también es algo, y esto vamos también a lo que planteaba antes Omar, el convenio, o sea, nuestra normativa, en ningún lugar dice que vos tenés que trabajar entrando a las 9 o a las 10 de la mañana, la hora pico, y es inhumano pensar cómo todavía no se puede, yo veo desde los departamentos de recursos humanos, y lo hemos discutido un montón de veces, hacer, por ejemplo, ni siquiera te digo un trabajador promedio, que viaja 2 horas y no debería viajarlas porque podría viajar en un horario no pico. Pero incluso vos decís, los problemas decís, bueno, teletrabajo, persona que tiene un niño menor, que va a guardería, lo que sea. ¿Cómo vas a hacer viajar a una persona que tiene una criatura en un colectivo en un horario pico cuando no tenés ninguna normativa que te obligue a hacer eso y tranquilamente podés tener la misma jornada, que jornada no es lo mismo que horario, tener la misma jornada laboral, corriéndola 1 hora, media hora para arriba o para abajo, según le convenga a la trabajadora, permitiéndole viajar en un horario no pico, donde viaja más cómoda con la criatura, corre menos riesgos en su integridad física, y viajaría la mitad del tiempo. Claro, no, pero lo que voy a... Exacto. No, Pero digamos, esto va Ya con el corazón antes de entrar. Pero lo que voy a la también. cuestión del desarrollo de incentivos o no, digamos, o castigos, por decirlo de una manera, también tiene que ver con esto de en qué contexto se pueden dar, ¿no? Entonces las tecnologías, siempre debemos pensar, lo que tuvimos igual fue una etapa de pandemia, ¿no? Pero las tecnologías siempre es necesario poder pensarlas en base a todas estas cuestiones sociales, ¿no? Culturales, económicas que también nos atraviesan. Pero bueno, los quiero... Darle continuidad, porque yo cuando hablaba tanto de ese liderazgo, porque este es otro fenómeno que pasa también y que es muy, muy sobado. Cuando vos tenés un equipo que viene trabajando, por ejemplo, en equipo de y vos empezás con cierto nivel de desarrollo, y hoy en día, lamentablemente, antes uno decía cambia el gobierno y lo sacan a todo. Ahora a veces no se falta cambio el gobierno. Cambia el ministro, cambia El secretario. Esto también es muy, digamos, es un terrible obstáculo para avanzar en este tipo de cosas. Porque si vivís empezando de nuevo, no, primero, lo que voy a decir es una opinión personal. Que empezar de cero es difícil. Pero cuando vos ya empezaste y llegaste a 10 o 15, y te hacen volver a 3, es mucho más difícil volver a empezar. Es mucho más difícil volver a empezar desde la decepción, desde el retroceso, que desde cero. Por eso,
Yo creo que si nosotros discutimos creo que Cecilia lo dijo, acerca de la bondad o maldad de la tecnología, estamos en la época del niño. La tecnología no es mala, es mala. Es un instrumento, los que somos buenos o malos somos los seres humanos que necesitamos. Ahora, modernizar el Estado, innovar en el Estado, es muy posible hacer. Por eso yo coincido con vos que hay muchos elementos positivos. Hay disposición a las universidades, hay gente que sabe mucho de esto, hay creatividad, el material humano también está. Lo que me parece, como trataba una vez cerrar, que decía que buen masaje sería si vos señor pudiera, nos está faltando liderazgo prospectivo en este concepto. ¿Quién está pensando en términos? Sí, nosotros estamos hablando de eso, pero me refiero a los grandes niveles de decisión. ¿Qué está pensando en la de 2030, 2025, 2040? Eso es lo que Estamos esperamos tratando. que se pueda desarrollar. No, Y además a todo esto, por supuesto, no perder tampoco las luchas, ¿no? Digamos, porque esto también sucede, de que cuando nos plantean soluciones llamadas y cerradas, también pasa esto de que, bueno, no lo cuestiono, y en eso es un simple detalle, en realidad sí, las tecnologías no son neutrales, las tecnologías están condicionadas, tienen sus intereses, entonces por eso en esto de poder pensarlas, y que la idea de este panel tenía que ver con eso, poder ir desarmando ese iceberg, ¿no?, que tenemos cuando pensamos en tecnologías digitales, que vienen excelentes dentro del teléfono con toda la convergencia digital, pero cómo nos va afectando en nuestro día a nivel laboral, en nuestro estado, en las políticas públicas, y bueno, y dejarles esta inquietud de poder escucharlos, y además también nos llevamos un montón de cosas por parte de ustedes para seguir alimentando estas producciones. Así que bueno, les agradecemos mucho. Y acá quiero decir que estaban muy contentos también con el panel, nos estaban escribiendo acá en el chat. Gracias. Háblese. ¿Eh? Sí. No.